Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de los quistes de pluma en canarios, periquitos y demás pájaros similares, ya que es un tema que muchos de vosotros me habéis pedido y que suele aparecer con frecuencia. Sin más, empezamos. Los quistes foliculares o los quistes de pluma en pájaros son un problema muy común en los aviarios, tanto en canarios y jilgueros como en periquitos y demás pájaros domésticos, y básicamente son pequeñas heridas internas que originan una hinchazón en la zona afectada y que aparecen a causa de una lesión en el folículo, lo que provoca que la pluma del ave crezca hacia adentro, impidiendo que se desarrolle correctamente y salga al exterior. Es cierto que los quistes de pluma pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo de los pájaros, pero normalmente suelen darse en la espalda, las alas e incluso en los flancos. Y para saber si un canario tiene un quiste de pluma a simple vista, solo tenemos que fijarnos y observar bien al canario, ya que por lo general en la zona en la que se encuentra el quiste suele tener un plumaje desordenado y levantado. Es decir, el canario no va a tener un plumaje liso y compacto como lo tendría un pájaro perfectamente sano. Además, comentaros que un canario con quistes en la pluma no va a mostrar signos de enfermedad, como podrían ser falta de apetito o embolamiento, que suelen ser los más comunes, ya que los quistes no suelen causar dolor y afectar excesivamente a la salud del pájaro, a no ser que estén en una zona comprometida en la cual alguno de sus órganos vitales pueda verse afectado o que le impidan la movilidad. Simplemente, como es algo anormal en su plumaje, les puede llamar la atención o causarles cierta molestia, y si están en alguna zona en la que puedan rascarse con las patas o incluso con el pico, puede que al rascarse se hagan alguna pequeña herida y comiencen a sangrar. Para diferenciar un quiste de pluma de otro tipo de problemas más graves, solo tenemos que coger al pájaro con mucho cuidado sin apretar, intentando que se mueva lo menos posible para evitar que pueda hacerse daño. Y bien con la ayuda de unas pinzas, o en su defecto, con las manos desinfectadas o con un guante para evitar infectar la zona afectada y agravar el problema, vamos a ir apartando en la medida de lo posible las plumas del exterior para que podamos observar correctamente el quiste. Si lo palpamos y notamos que el bulto está blando, esto puede indicarnos que el quiste se está comenzando a desarrollar, mientras que si por el contrario la masa es compacta y presenta cierta dureza, esto nos indicaría que el pájaro lleva ya un tiempo con el problema, puesto que las plumas afectadas se han ido desarrollando en su interior. Muchos me preguntáis, tanto por los comentarios de YouTube como por las redes sociales, que os dejo por aquí para que me sigáis, cuáles son las causas o por qué aparecen los quistes de pluma en los pájaros, y básicamente podemos asociar este problema a las siguientes causas. En primer lugar, suelen aparecer por temas de genética, por ello es muy importante conocer bien qué tipo de canarios vamos a juntar para reducir la probabilidad de que aparezcan este tipo de problemas. De ahí que los criadores profesionales recomienden formar las parejas de canarios teniendo en cuenta el tipo de pluma, o lo que es lo mismo juntar a un canario de pluma larga, como podría ser un nevado, con canarios de pluma corta como son los intensos. De esta forma vamos a minimizar la probabilidad de que aparezcan los quistes de pluma, siempre y cuando se deban a esta causa. Otra causa muy común por la que suelen aparecer los quistes es debido a la sobrepoblación, es decir, cuando juntamos a un gran número de pájaros en un espacio reducido. Ya sabéis, porque lo he dicho en muchos vídeos, que esto no es aconsejable, puesto que pueden aparecer enfermedades, puede haber problemas de picaje, lo que provoca que los canarios se piquen unos a otros, se arranquen las plumas o se hagan alguna pequeña herida, e incluso al volar pueden chocarse entre ellos o con los posaderos, comederos y demás accesorios de la jaula, y estos golpes pueden provocar daños en los folículos, impidiendo que en esa zona la pluma pueda salir con normalidad. También, los quistes pueden aparecer como consecuencia de la presencia de ácaros, piojillos u otro tipo de parásitos en el apiario, por lo que es muy importante mantener una buena limpieza y desinfección en nuestro aviario y desparasitar a los pájaros cada cierto tiempo. Si no sabes cómo desparasitar canarios u otro tipo de pájaros, al final de este vídeo te dejo el vídeo en el que lo explicaba con todo detalle. Y por último, en el caso de pájaros jóvenes, los quistes pueden producirse porque la hembra o el macho les han arrancado las plumas cuando eran pequeños para hacer un nuevo nido. De ahí que sea muy importante colocarle suficiente material y separar a los pájaros con la rejilla para evitar que puedan dañarse el plumaje. Por lo tanto, las principales causas que están detrás de la aparición de los quistes foliculares son el picaje, heridas o magulladuras provocadas por un golpe, ácaros o piojillos y la genética. Pues bien, ahora que ya sabéis qué son los quistes de pluma, por qué aparecen y cómo prevenirlos, en el caso de que algunos de vuestros canarios u otro tipo de pájaros tengan un quiste, suele haber dos formas de curarlos.
El primer método y el más sencillo sería aplicar una pomada especial para quistes de canarios, la cual podéis encontrar en tiendas de animales, o en el caso de no poder adquirirla podéis utilizar Iruxol mono, que se suele encontrar con facilidad en farmacias a un precio bastante económico. Este tipo de cremas o pomadas tienen principios activos que hacen que el quiste se reseque y por lo tanto el tejido muerto se acabe cayendo por sí mismo. Y para ello solo hay que aplicar la pomada 1 o 2 veces al día con un bastoncillo durante varios días hasta que el quiste desaparezca. No obstante, comentaros que en algunas ocasiones los quistes se acaban cayendo por sí solos con el paso del tiempo sin tener que aplicarles ningún tipo de producto. Y el segundo método, o la segunda forma para curar un quiste de pluma, especialmente si el quiste está ya bastante avanzado y es de gran tamaño, sería mediante una operación quirúrgica. Si tenemos experiencia o conocemos a algún criador que lleve bastantes años con canarios, podremos realizar la intervención nosotros mismos con mucho cuidado para no provocar daños en el pájaro. O bien, si no es posible o no os atrevéis, pues podéis acudir a un veterinario especialista en aves para evitar que por inexperiencia se pueda producir una hemorragia en el pájaro que le cause la muerte. Para no alargar más este vídeo, si queréis que os haga un vídeo en el que os explique paso a paso cómo operar un quiste de pluma, dejadlo en comentarios y os lo intentaré grabar de la mejor forma posible para que solucionéis este problema en el caso de que no podáis acudir a un profesional. O incluso, si estás viendo este vídeo varios meses después de haberlo subido, seguramente ya habré hecho el vídeo y lo tendrás por aquí arriba para que puedas darle clic y acceder directamente al vídeo. Y una cosa que debéis tener en cuenta, puesto que es muy frecuente que ocurra, es que los quistes se vuelvan a reproducir en pájaros que hayan tenido este tipo de problemas. Por lo que si os ocurre, tenedlo en cuenta y estás pendiente para volver a actuar lo más rápido posible. Por último, destacar que los quistes foliculares no suelen transmitirse de unos pájaros a otros. Es decir, si tenemos algún pájaro con un quiste, no va a contagiar a otros pájaros del aviario, como si ocurriría en el caso de enfermedades más graves que ya hemos visto en el canal, como son la tricomoniasis o enfermedades en los ojos de los canarios, o la coccidiosis, que por cierto, por aquí arriba, si haces clic en la tarjeta que aparece, te va a llevar a la lista de enfermedades de los pájaros, donde te explico cómo curar estas enfermedades, las causas por las que aparecen y demás. Si te ha gustado, déjame un like y así veré que te gusta este contenido y podré hacer más vídeos similares. Compártelo con tus compañeros para que también les pueda servir. Suscríbete gratis al canal pulsando el logotipo de Aviarios JP para recibir nuevos vídeos cada semana y como siempre te espero en el próximo vídeo.